Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Yo estoy muy contento de una vez más recibirte en nuestros estudios donde nosotros abrimos la palabra de Dios para comprender y entender la revelación y así podemos caminar en seguridad en este mundo. En el programa Descifrando el Futuro nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a estudiar la última noche en la tierra. Vamos a entender un poco las señales que Jesús dejó y la gran promesa que tenemos de un día estamos con Jesús por toda la eternidad. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro e eu estou muito contente também de apresentar-te um material para ajudar-te, apoiar-te em sua caminhada para entender e compreender melhor as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Porque Nuevo Tiempo tiene el interés que tú puedas profundizar su caminata con Dios y así no tener dudas cuando el tema tiene que ver con la revelación, con la Biblia. Por eso yo tengo en mis manos la revista Esperanza Yo Creo. En esa revista tú vas a encontrar la base fundamental de la fe, los temas que son principios de la Biblia para que tú puedas entender y comprender el plan de Dios para nuestra vida. Acá nosotros tenemos diferentes temas y, por ejemplo, tenemos el tema número 13 que va a tratar exactamente sobre el regreso de Jesús. Vea, tú puedes ver el índice acá, esa es la revista, ve cómo la revista está bonita, bien hecha, con diferentes imágenes para que quede una clara ilustración de la verdad del Señor. Entonces, el tema número 13 de esa revista es una complementación del tema que estamos presentando en ese programa Descifrando el Futuro. Entonces, ¿qué tú debes hacer para tener la revista Esperanza Yo Creo? Tú puedes ir a nuestro sitio en la web. Entonces, en ese sitio, tú tienes que llenar un pequeño registro, ponga sus datos y qué datos que nosotros necesitamos para que tú puedas estar como parte de nuestra escuela bíblica y entonces vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar la revista directamente en su equipo. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección tú vas a llegar en ese sitio en la web donde está la invitación Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que encontrar el estudio Yo Creo, aquí está, escoger, descargar en PDF, entonces está el registro que tú debes llenar y entonces vas a recibir un enlace y tendrás ese material ya ahora para estudiar y tener una complementación al tema que estamos viendo en ese programa. Yo quiero también presentarte la plataforma de videos que Nuevo Tiempo tiene en la web, que es NT Play. La dirección es ntplay.com. Están todos, exactamente todos los materiales de Nuevo Tiempo a su disposición en este sitio. Tú vas a encontrar sermones, vas a encontrar seminarios, programas diferentes como La Carrera de la Vida, En Busca de la Verdad, Palabras de Vida, El Arte de Estudiar la Biblia, muchos materiales que van a apoyarte en su comprensión de la palabra de Dios. Y en Mensajes de Esperanza tú vas a encontrar Descifrando el Futuro, junto con otros programas. Entonces, tenemos ahí los programas actuales, los antiguos, para que tú puedas estudiar también la palabra de Dios con el programa Descifrando el Futuro. Entonces, ahora ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, porque vamos a tratar sobre la última noche en la tierra. Yo tengo mi Biblia en mis manos.
espero que tú tengas también su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra. La venida de Cristo es importantísima para todos nosotros, porque la venida de Cristo es la solución definitiva para los problemas que nosotros tenemos y que no encontramos una solución. Por ejemplo, el gran problema que nosotros enfrentamos es la muerte, las enfermedades, las tragedias que son parte de nuestra trayectoria en este mundo. Y el ser humano hasta puede intentar, pero nosotros no tenemos una solución definitiva. Un momento u otro, temprano o un poco más tarde, nosotros vamos a enfrentar días de dolores, vamos a enfrentar el peso de la separación de las personas que nosotros amamos. Por eso, si la venida de Cristo es importante en el contexto de la Biblia, yo quiero preguntarte ahora para ti personalmente, ¿cuán importante es la venida de Cristo para ti? ¿Cuán importante hoy significa para ti el regreso de Jesús hacia la tierra? Esa es una decisión personal, es un paso que nosotros debemos dar para prepararnos para el día que Jesús regresará. Ahora, ¿cuán importante es? Tú tienes que ahora decir para Jesús, porque Él está te escuchando. La Biblia tiene mucha información sobre este tema, porque yo puedo decir que junto con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la venida de Cristo es otro tema importantísimo, porque Jesús vino y murió en la cruz para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y ahora, la consumación final del plan de la salvación será cuando Jesús regresar para llevarnos para tener exactamente la eternidad, para vivir la eternidad. Por eso encontramos en la Biblia muchas veces la información o la descripción de la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, de cada 20 versículos, uno habla de la segunda venida de Cristo. O sea, este es un tema que la Biblia tiene muchos detalles para que nosotros podamos tener esperanza. Esa es la razón por la cual la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. Yo no sé cómo tú estás en ese momento. Puede ser que estás sufriendo, pasando días complicadísimos, pasando por dolores, por momentos de separación, de miedo, de incertidumbre. Cuando nosotros miramos hacia la Biblia y vemos la certeza de que Cristo regresará, eso es para llenar su corazón de alegría, de fe y una motivación para seguir enfrentando los grandes desafíos de la vida. Si la Biblia habla tanto de la venida de Cristo, es porque esta es una certeza que encontramos en la palabra de Dios, porque la segunda venida de Jesús está prácticamente en toda la Biblia. Desde el comienzo de la Biblia, nosotros vamos a encontrar informaciones de la venida de Jesús, del regreso de Jesús. Venga conmigo, por favor, para el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14, y vamos a ver una información interesantísima que tiene que ver con los días iniciales de este mundo. Está así escrito en la palabra de Dios: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, en la Biblia está la certeza del regreso de Cristo. Y no solamente en el Nuevo Testamento, el séptimo, Enoc, después de Adán, o sea, estamos hablando de aquellos que estaban en el comienzo de la historia del mundo, la séptima generación después de Adán. Enoc ya estaba predicando que el Señor regresaría con sus santas decenas de millares, o sea, con sus ángeles. En la Biblia, entonces, tenemos la información desde el comienzo.
no es solamente una información que comenzó con Jesús cuando Él vino a la tierra y prometió regresar, sino que esta certeza del regreso de Cristo acompaña a la humanidad desde el comienzo de la historia. Eso no está solamente en Enoch, podemos ver en Job, cuando él está dando su testimonio en el capítulo 19, versículos 25 y 27, Job está diciendo, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Job está diciendo de su certeza del regreso del Señor. Él sabía que Jesús surgiría en el cielo y su certeza era de que él mismo con sus propios ojos podría ver a Jesús, ver a su Señor regresando, levantándose sobre la tierra. Esa era la certeza de los profetas, de los antiguos. Debe ser también nuestra promesa, porque nosotros estamos muy cerca de este día. Ellos veían de lejos, pero nosotros vemos de muy cerquita. Yo creo que falta muy poco tiempo para Jesucristo regresar. Entonces, ese es el momento especial para prepararse para ese encuentro. Un momento de decisión para entregar la vida y pertenecer completamente a Cristo Jesús. No fue solamente Job que tenía la certeza del regreso, como nosotros podemos encontrar también en el Salmo número 50 y en el versículo 3 está así en la Biblia. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Para el salmista está claro, vendrá nuestro Dios. Él regresará a esta tierra. Nosotros no estamos abandonados en este mundo. Dios no creó y se fue, sino Dios creó y mantiene el mundo. Y al final de todo, Él regresará para buscar sus hijos y hijas fieles, para que puedan tener la eternidad junto con Él. Eso también está claro en el Nuevo Testamento. Ese texto es uno de los textos más lindos de toda la Biblia. Es una promesa que hizo Jesús no solamente a sus discípulos, sino una promesa que hizo para toda la humanidad. Escrito está en Juan capítulo 14, a partir del versículo número 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Jesús está en ese momento en el cielo, preparando moradas para nosotros. Y cuando Él terminar su trabajo en el cielo de preparación de esas moradas, Él regresará. Jesús prometió, yo vendré otra vez. Entonces, si la promesa fue hecha por Jesús, tú puedes confiar tranquilamente. Los seres humanos muchas veces hacen sus promesas y no cumplen. Y muchas veces no cumplen no porque no quieren, sino porque no fue posible, porque no tuvieron las energías, las fuerzas necesarias. Cuando nosotros vamos a la Biblia y escuchamos la promesa de Jesús, es completamente diferente, porque cuando Jesús promete cualquier cosa, Él va a cumplir. Entonces tú puedes agarrarse a la promesa de Él y seguir tranquilamente en ese mundo, porque Él dijo, yo vendré otra vez y Él vendrá. Y vendrá otra vez para llevarnos, para estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Y eso también es una promesa que nosotros vemos en Apocalipsis. Al final de la Biblia, en el último capítulo, vemos así en la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
amén. Ven, Señor Jesús. La Biblia comienza con la promesa del regreso de Jesús y termina con la promesa del regreso de Jesús, que Él vendrá en breve. No será un tiempo largo que debemos esperar al final de todo que está en Apocalipsis. Hay la promesa que Jesús regresará a este mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de aceptar y comenzar una preparación para ese lindo encuentro que vamos a tener con nuestro Señor y Salvador Jesús. Eso también está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús estaba subiendo al cielo, después de terminar su ministerio en la tierra de 33 años y medio, cuando Él pregó, enseñó, cuando Él sanó, cuando Él hizo un puente entre Dios y los seres humanos, murió en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, cuando Él estaba subiendo al cielo, en la Biblia vemos así, los cuales les dijeron, ángeles que estaban recibiendo Jesús en los altos, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Como Jesús fue, Él regresará. Él salió del medio de los discípulos y fue subiendo al cielo. Y entonces, de la misma manera como Él fue, Él regresará. Entonces, eso ya nos presenta una idea inicial de cómo será el regreso de Jesús. Porque en realidad existen muchas especulaciones de cómo será la venida de Jesús. Hay personas que presentan ideas diferentes, sus presuposiciones, su manera de creer o de pensar cómo Jesús debe regresar. Pero nosotros necesitamos ir a la Biblia para preguntar a la Biblia cómo será el regreso de Jesús, para no quedarnos solamente en ideas humanas, sino estarmos de acuerdo con la palabra de Jesús, porque en la Biblia sabemos que Jesús, que fue, Él volverá. Ahora la pregunta es, ¿cómo Él volverá? ¿De qué manera será el regreso de Jesús? En la Biblia tenemos diferentes explicaciones que van a ayudarnos cómo entender. En Apocalipsis 1:7 encontramos así, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. La información que nosotros encontramos en Apocalipsis es que todo ojo lo verá. Entonces, es decir, que Jesús no regresará a esa tierra en secreto. No regresará como un bebé otra vez. No regresará en un país. No regresará en una cultura. Sino Él regresará y todo ojo lo verá. Yo tengo un amigo que es ciego y nació ciego. Y un día estábamos conversando y él me dijo así, Rafael, yo tengo un privilegio que tú no tienes. Y yo pregunté, ¿cuál es el privilegio? Y él me dijo, yo nunca vi nada, pero la primera cosa que yo voy a ver en mi vida será el regreso de Jesús. Por eso para mí es un privilegio. Aunque yo no vi nada, yo podré ver el regreso de Jesús. Y yo concordé con él, sí, ver el regreso de Jesús será algo magnífico, será algo de alegría y va a llenar el corazón, porque en ese momento, cuando Jesús regresar para Él, significa no solamente ver el regreso de Jesús, como también significa ver, porque Él nunca vio, Él no sabe cómo son las cosas, imagina en su cabeza, pero cuando sus ojos fueren abiertos, Él podrá ver el regreso de Jesús. Todo ojo lo verá. Así preséntanos la Biblia. En Mateo 24, 23 a 25, Jesús deja eso bien claro
para que no quede dudas, donde encontramos en la Biblia la siguiente información. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Jesús está preparando su pueblo porque el engaño surgirá. La mentira tendrá fuerza en los momentos finales de la historia, porque estamos en medio de un gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Dios quiere dejar que tú estés en la verdad, pero el enemigo de Dios trabaja para que tú puedas caminar por el engaño, por la mentira y estar completamente perdido. Entonces, cuando tenemos las advertencias en la palabra de Dios, Jesús está diciendo, mira, para que tú no seas engañado. Algunos van a decir, Jesús está allá, Jesús llegó, ya está en algún lugar. No lo creáis, porque todo ojo verá. Cuando Jesús regresa, Él no regresará para lugares específicos, sino regresará para todo el mundo. Será imposible continuar la vida cuando Jesús regresar. Nadie va a seguir trabajando, nadie va a seguir haciendo sus negocios, sus cosas, sus estudios, porque todo el mundo será impactado por la venida de Cristo Jesús. Es por eso que Él hoy está llamando a la puerta de su corazón. Es por eso que Él hoy está pidiendo para entrar en su vida y hacer la diferencia en su jornada. Pero Dios solamente puede hacerlo si tú permites, porque Él nunca hará cualquier cosa que no sea de acuerdo con su voluntad. Por eso Él siempre pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú estás disponible? ¿Tú sabes mismo que tú estás pidiéndome para que yo pueda actuar en su vida? Entonces es una decisión personal, es una decisión de cada uno. Las advertencias están por toda la Biblia para que podamos tener seguridad y saber qué camino debemos seguir. Como vemos en Mateo 24, versículos 26 y 27, un poco más de información de cómo será el regreso de Jesús. Escrito está en la Biblia. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en todos los lugares, inmediatamente las personas verán el regreso de Jesús. Será de un lado al otro, como el relámpago del oriente hasta el occidente, será la venida de Jesús. Entonces, si alguien llega, venga, vamos, porque Jesús regresó y está en centro de Lima. No está en centro de Lima. Vamos, Jesús regresó y está en Quito. No está en Quito. Vamos, Jesús regresó y está en Montevideo. No está en Montevideo. Porque Jesús no regresará y estará en una ciudad. Todos percibiremos el regreso de Jesús. Eso es importante porque existe una idea de un arrebatamiento secreto, de que algunos creen que Jesús va a regresar a este mundo de manera espiritual y en su regreso espiritual Él va a llevar a las personas con Él. Y así, si alguien está manejando su auto y pertenece al grupo de aquellos que serán salvos, salirá de su auto y el auto continuará manejando solo, sin personas, sin cuerpo. Un comandante de un avión que fue salvo en el momento de ese regreso espiritual de Jesús será llevado al cielo y el avión quedará sin comandante. Es así que creen aquellos que piensan que habrá un arrebatamiento secreto, pero no es eso que nosotros encontramos en la Biblia. No existe arrebatamiento secreto, no existe la idea de Jesús regresar de manera espiritual, porque Él volverá
todo ojo verá, todos percibiremos como el relámpago que se muestra de un lado al otro. Jesús dijo, si alguien dice, Jesús regresó, mira, vamos, no necesita salir, porque el regreso de Jesús será perceptible para todas las personas. Cuando tenemos la Biblia, cuando tenemos la verdad, nosotros podemos caminar en seguridad. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo Él vendrá? Porque esa es la otra pregunta. Pastor, ya entendemos que Él vendrá. Ya sabemos la manera como Él vendrá. Ahora, ¿cuándo Él vendrá? ¿Cómo yo puedo saber el momento del regreso de Jesús? Hay también informaciones en la Biblia. Cuando vamos a San Mateo 24, 32 a 33, nosotros encontramos así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús entonces nos dejó señales, y las señales que Él nos presentó en la Biblia son señales para apuntar el momento que Él regresará a este mundo. O sea, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas que Él describió como señales en la naturaleza, señales en el mundo político y religioso, nosotros podemos comprender el momento de la historia que estamos viviendo y saber si estamos cerca o no del regreso de Jesús. Hay también que considerar Lucas 21, 25, donde Jesús dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, Jesús está diciendo que también habrá señales en el sol, en la luna, que son señales que presentan el momento final de la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos la esperanza. Mire, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como la tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Jesús está diciendo que también vamos a ver señales en la naturaleza, señales que son señales que están apuntando para el momento final de la historia. Eso todo ya pasó en el pasado. Ya hubo el día oscuro, la luna roja, la lluvia de estrellas, fechas en el pasado que estaban diciendo a la humanidad, estamos en los momentos finales de la historia. Yo creo que Cristo pronto vendrá. Y todo lo que tenemos en la palabra de Dios es para que podamos seguir con seguridad. De manera que Dios está cuidando de todo. Está cuidando también de tu vida. Y está hoy llamándote para que tú puedas prepararse para el retorno que será pronto. Si el deseo de su corazón estar preparado, ora conmigo. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos de estudiar su palabra, de entender y comprender la revelación y así prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Padre, toma nuestras vidas en tus manos, levanta nuestros rostros y nos ayuda para vivir de acuerdo con su voluntad y su deseo, preparándonos para tu retorno. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.